Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de la continuidad de los delitos que generalmente la gente no habla o considera mucho de ellos. Y obviamente porque las grandes potencias, los grandes intereses tampoco les interesa mucho hablar de este tipo de delitos. O sea, hay crímenes que se cometen hoy en día, que se han venido cometiendo a través de la historia, que van y pasan mucho más allá de lo que hablamos cuando hablamos de la delincuencia en general, o sea, de la inseguridad, ¿verdad? O sea, cuando yo hablaba de la inseguridad estábamos hablando del crimen local, el crimen que se comete alrededor de su ciudad, en su pueblo, en su país, en la que la policía tiene cierta jurisdicción y el gobierno, su gobierno tiene cierto poder para controlarlos y sabe hacer el trabajo bien hecho. Pero ¿qué pasa cuando el país es el que comete el delito? ¿Qué pasa cuando las naciones, a través de ideologías políticas, a través de pensamientos, a través de ciertos poderes, digamos, imperiales, cometen delitos que son imperdonables? Y aquí en particular vamos a hablar de dos tipos de delitos muy en particular. Uno es el genocidio y el otro es los crímenes de guerra. Y les vuelvo a repetir, esto es un tema muy interesante porque entra dentro del tema de la inseguridad, pero de la inseguridad global. O sea, ya no nos estamos refiriendo al crimen delictivo de la calle, ¿verdad? Estamos hablando de un poco más, que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, porque si analizamos las historias de nuestros países, analizamos las historias del mundo, conflictos nunca son predecibles y en cualquier momento pueden explotar en cualquier parte del globo y suceden inmediatamente. Y una de las acciones que inmediatamente ocurre, que se asocia a movimientos políticos, se asocia a ideologías políticas, pero no deja de ser un delito, no dejan de el pueblo pagar esas consecuencias, y generalmente son delitos de homicidio, o sea, son delitos de muerte, en la que se matan desde cientos a miles a millones de personas a través de la historia. Y si lo analizamos, este tipo de delincuencia, porque es delincuencia, o sea, es un acto delictivo, o sea, matar a millones de personas, aunque sea por ideologías políticas, no deja de ser un delito, de no ser un crimen. Y particularmente si son nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestras amistades, nuestros grupos de gente social, es un delito. Particularmente al que me refiero aquí, cuando yo hablo del primer delito más conocido, es el genocidio. Y el genocidio tiene muchas complicaciones, porque le digo, mucha gente lo quiere, el lado que lo comete lo quiere defender como que era necesario, y el lado que lo sufre como víctima. Entonces hay mucha discrepancia en ambas historias, pero la realidad es una sola: la gente que muere es la víctima. Punto. Y el que comete el asesinato es el genocida. Eso es básicamente, en el delito de todo tipo hay una víctima y hay un perpetrador, hay un individuo que comete un hechor, que hace el delito. Esto es lo mismo, o sea, lo simplificamos en uno o dos personas, o lo simplificamos en miles de personas, o en cientos de personas, o en millones de personas. Hay un delincuente y hay una víctima. En el genocidio es exactamente lo mismo. Tenemos siempre alguna fuerza política, un país, un régimen que, digamos, azota la creencia o la existencia de un grupo de gente. Y ese grupo, aparentemente, porque es ideología distinta, porque hablábamos de racismo, es otro tipo de raza, es otro tipo de religión, debe ser eliminada. Esa mentalidad agresiva de sobrevivencia del ser humano, de querer asesinar a otra gente porque no son iguales que ellos en la forma de pensar, en la forma de vestirse, en la forma de comer, en la forma de hablar, es muy natural y ha ocurrido a través de la historia. Y particularmente cuando le agregamos el ingrediente de la religión. La religión ha contribuido muchísimo en la historia del ser humano a acabar con grandes cantidades de personas. En todas las secciones de los libros de historia de la humanidad usted va a encontrar esto, incluso en los libros de religión. Si ustedes estudian el Antiguo Testamento, hay muchas versiones en el Antiguo Testamento de acciones de genocidio, o sea, mataron distintas religiones, mataron cantidades de personas porque no creían en el mismo Dios, o porque adoraban otra entidad, o por eso. Pero básicamente la idea era eliminar a los que no estuvieran de acuerdo con nosotros. Y la otra, y que se va llevando a través de la historia, sabemos que
cada vez que una civilización invadía a otra, un ejército invadía a otro, generalmente terminaba en grandes desastres humanitarios en los que se eliminaban, se violaba a la población, se mataban a los niños, se mataban a los ancianos, o sea, había que desaparecer a todo. Eso era parte de la civilización de la época bélica. ¿Qué sucede? A través de los años, esa mentalidad, a pesar de que hemos ido avanzando, no ha culminado. Y la volvemos a encontrar en distintos focos en la historia de los seres humanos, desde las guerras en Europa, las guerras en Medio Oriente, las guerras en el Asia, en la que siempre se trató de eliminar. No estamos hablando de combatientes, sino de la población. O sea, no solo mataban a los combatientes, que ya vamos a hablar de los crímenes de guerra, sino también eliminaban a la población civil que no tenía nada que ver. Y esto se ha ido transmitiendo hasta el siglo XX, siglo XXI. O sea, lo encontramos en muchas partes. Y uno de los primeros, digamos, se han hecho, hay unos que son mucho más famosos que otros, obviamente, ya lo voy a mencionar, pero no dejan de ser crímenes. O sea, por ejemplo, los turcos cuando eliminaron, y no se sabe exactamente los números, hay mucho debate sobre, pero cuando los turcos tuvieron ese conflicto con Armenia y eliminaron supuestamente miles o cerca del 1.000.000 de ciudadanos armenios. No se sabe, es muy esto, pero hay una gran discrepancia, pero también hay un gran desconcierto porque hay gente que nunca se ha olvidado de esto. Después ya avanzamos un poco a través de la historia y vemos que, por ejemplo, la Revolución China, la Revolución Comunista en China, según los anales de la historia, según los historiadores, según la gente que ha documentado, porque no toda gente murió, hay muchos testigos que pudieron, dice que durante la Revolución China Mao Zedong mató millones de personas en China, pero miles y miles y miles que caminaron siendo varios millones de personas. Se calcula los números de 60 a 70 millones de habitantes murieron por las ideologías comunistas de Mao Zedong. De ahí saltamos rápidamente a Rusia con Stalin, y con Stalin vemos que tenemos nosotros también tenemos cierta cantidad de genocidio, porque Stalin, con su ideología comunista, y esto es antes de la Primera Guerra Mundial, decide eliminar a todos los que, digamos, están en su contra, que no están de acuerdo con su ideología, y entonces no se sabe cuánta gente terminó en el Gulag, no se sabe cuánta gente cuando terminó encarcelada en Siberia, que murieron, pero también se sabe que Stalin, si usted estudia la historia, eliminó mucho de su competencia en todo el mundo. Es más, tenía Stalin equipos de sicarios que viajaban por todo el mundo y que asesinaban a ideólogos que no estaban de acuerdo, rusos, que no estaban de acuerdo con su ideología. Seguimos avanzando. Después de Stalin viene la Segunda Guerra Mundial y obviamente tenemos uno de los más conocidos en el mundo, que es el Holocausto, en el que los alemanes, irónicamente, uno de los países posiblemente más intelectuales y más avanzados. Si usted estudia la historia de los alemanes, es impresionante la categoría y la civilización que tenía Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en filosofía. O sea, había filósofos y científicos extraordinarios, una cultura increíble, y sin embargo cae en esa ideología de querer eliminar, de querer, digamos, totalmente erradicar una raza que era la raza judía, por una ideología porque había una ideología de que los judíos eran los culpables de muchos de los problemas de la economía del mundo, y particularmente en Alemania. Entonces los alemanes no solo crean campos de concentración, sino que sistemáticamente empiezan a eliminar, y se considera, y hay mucho debate en todo el mundo, pero mire, yo le voy a decir una cosa: aunque mate una sola persona o mate 6 millones, amigos, es un asesinato. No importa. Yo le digo a la gente, un asesino serial que mata a 1, mata a 2, mata a 10, mata a 20, no le podemos comprobar a los otros 19, pero le comprobamos el primero, ya lo consideramos un asesino serial. O sea, hay evidencia. Entonces, en el Holocausto hay muchísima evidencia de los hornos que se han encontrado, de los campos de concentración, de los sufrimientos y de testigos que sobrevivieron. Entonces, esos grandes delitos que estamos hablando han pasado a través de la historia. Luego ya avanzamos a la Segunda Guerra Mundial,
avanzamos más adelante, nos venimos ya a los años 60, 70, vemos, por ejemplo, Corea del Norte, cuando se divide Corea del Sur y Corea del Norte, no se sabe exactamente cuándo, pero se cree que cierto sector del Partido Comunista en Corea del Norte eliminó millones de personas que no estaban de acuerdo con sus ideologías. Continuamos y ya nos venimos a un poco la época más moderna y nos encontramos con los países africanos, particularmente en Sudáfrica y Central, que se mataban entre ellos, entre tribus. En Ruanda, por ejemplo, en los años 80 sabemos que hubo grandes, asesinatos en masa de mucha gente. Pero si volvemos por ejemplo a Vietnam, en el Asia, volvemos a la guerra de Vietnam, hubo una cantidad de asesinatos en el tiempo de la guerra, pero esto ya lo voy a hablar cuando la guerra, pero después nos transferimos al lado, a su vecino, a Camboya, y en Camboya no se sabe la cantidad de gente que pereció en esas limpiezas políticas y sociológicas que supuestamente eran para eliminar la gente que no creía en ellos. Entonces, y que después se descubrieron, si ustedes saben, las famosas campos de la muerte, miles y miles de esqueletos y de gente que desapareció completamente. Se limpiaron gente por ideologías. Esos son delitos contra la humanidad. Luego nos pasamos a Bosnia, y en Bosnia después, allá por los años 80, también a los finales de los 80, 90, también hubo una eliminación tremenda de la cultura musulmana. Tenemos en distintas partes del mundo, cuando analizamos esto, tenemos focos en Medio Oriente, tenemos focos, incluso volvemos a lo mismo, en nuestros países en Latinoamérica, con la conquista hubo muchísima gente que desapareció, la cultura indígena. Estos son delitos, amigos y amigas, que son muy difíciles de, digamos, excusar, pero fíjense que sucede. ¿Por qué? Porque hablamos de individuos, ¿verdad? Cuando decimos los alemanes mataron a los judíos, en Bosnia se mataron a los... Pero, ¿sabe? Eso no fue tomado en un grupo de gente, eso fue un individuo que decidió esas cosas. Y sí, algunos de estos líderes fueron juzgados, obviamente, en muchas partes de la historia sí hubo tribunales después de la guerra, hubo tribunales que juzgaron a muchos de la cúpula de los líderes alemanes que tuvieron participación en esto. Pero, si vemos hoy en día, siempre se culpa a un individuo, todo, pero los participantes, muchos nunca han hecho nada. Y entonces es una verdadera tristeza como ser humano que alguien en nombre del Estado, en nombre del Dios, en nombre de su religión, tenga la autoridad y crea que se justifica ante el mundo cometer delitos que usted sabe que si usted y yo matáramos un ser humano iríamos presos por toda la vida, o a lo mejor, como hablábamos en la pena de muerte, nos fusilarían. Muchos de estos individuos no han pasado estas cosas. Quería simplemente mencionar este tipo de delitos porque son sumamente importantes, son sumamente relevantes. Y rápidamente, porque no quiero extender mucho porque esto es la idea, el otro tipo de delito que vemos mucho que es directamente participado por el Estado son los crímenes de guerra. Y ya vamos a hablar de eso, pero los invito para mi próximo video, porque estamos hablando de situaciones muy interesantes que son de inseguridad global, pero que sí nos afectan a todos en el mundo y que no pueden ser resueltos por la tradicional sistema de seguridad interno de un país, como son los servicios de seguridad, como es la policía, como es la justicia, como es la ley. Amigos, los invito a que me sigan, los invito a que se inscriban, los invito a que hagan comentarios, es muy importante esto, y los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.